Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde exploramos todos los secretos, chismes y curiosidades del mundo de las telenovelas turcas. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque hoy les traigo un chisme jugosísimo, uno de esos que nos encantan, la historia de amor que surgió superíndice 3 de Tru, ese de las CEU, maras entre Serkan y Uzge. ¿Escucharon bien? Esos dos talentos turcos que nos roban el aliento con cada actuación superíndice 3N podrán haber tenido algo que una simple amistad. Pero antes de que nos sumerjamos en esta aventura llena de rumores, pistas y especulaciones, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Si les encantan las telenovelas turcas tanto como a mí, este es su lugar. Aquí encontrarán lisis teorías, entrevistas, chismes y todo lo que necesitan para alimentar su pasión superíndice 3N por estas historias que nos hacen show más menos arasu que sin preámbulos denle clic a ese botón superíndice 3N de suscripción superíndice 3N y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y ahora vamos a lo que nos interesa. Serkan y Uzge. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco. Dos talentos que han conquistado nuestros corazones con su carisma, profesionalismo y por supuesto, con esa química innegable que irradian en pantalla. ¿Pero qué copyright tan real es esa química? ¿Se limita a la actuación superíndice 3N o hay algo profundo entre ellos? Bueno, la verdad es que la relación superíndice 3N entre Serkan y Uzge siempre ha sido objeto de especulación superíndice 3N. Desde que coincidieron en aquel proyecto que los catapultó superíndice 3 a la fama, los fans han estado observando cada uno de sus movimientos, buscándose más menos pistas, cualquier indicio de que pudiera haber algo que una simple amistad. Y créanme mis chismosos, la lupa ha estado encendida con intensidad máxima. ¿Y saben qué copyright? A lo largo de los aún más menos han surgido algunos rumores bastante interesantes. Testigos que afirman haberlos visto juntos en actitud cariu más menos afuera del set de grabación superíndice 3N, fotos comprometedoras, comentarios sutiles en entrevistas que dejan entrever una conexión superíndice 3N especial. En fin, un sinfín de pequeños más menos detalles que han mantenido viva la llama de la especulación superíndice 3N. Un verdadero festín para los amantes del chisme como nosotros. Obviamente ni Serkan ni Uzge han confirmado nunca ningún romance. De hecho han sido bastante copyrighticos con su vida privada, lo cual, por supuesto, no ha hecho que aumentar la curiosidad de sus seguidores. Ambos han declarado en varias ocasiones que se consideran grandes amigos, que se admiran y respetan mutuamente, y que disfrutan mucho trabajar juntos. Pero, ¿será esta la historia completa? ¿O hay algo más que se esconde tras las sonrisas y las declaraciones cuidadosamente elaboradas? Pero, ¿es solo eso? ¿Una simple amistad profesional? ¿O hay algo que no nos contando? Ay, mis amores, esta es la pregunta del millón. Y es que cuando la química en pantalla es tan explosiva, es difícil creer que no haya nada más. Pero no nos adelantemos, vamos a analizarlo todo con lupa de detective. Analicemos un poco la situación superíndice 3N. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento es un mundo muy competitivo y lleno de presiones. Muchas veces las relaciones que se forman en el set de grabación superíndice 3N son puramente profesionales, basadas en la necesidad de crear una buena dinámica para que la historia funcione. Es el pan de cada día en el mundo de la farándula. Sin embargo, también copyright N es cierto que el hecho de pasar tantas horas juntos, compartiendo experiencias intensas y trabajando en un proyecto como N, puede generar lazos muy fuertes entre las personas. Y a veces esos lazos pueden transformarse en algo el roce hace el cariño, dicen por ahí, y en este caso, el roce de las cámaras y los guiones. En el caso de Serkan y Uzge, es innegable que existe una gran complicidad entre ellos. Se les ve superíndice 3 modos, relajados y divertidos cuando N juntos. Se ruen de las mismas cosas, se entienden con una mirada y lo importante se apoyan mutuamente. Y mis queridos, esos son los ingredientes básicos para que surja algo más que una simple amistad. O al menos, eso es lo que nos gusta creer a los que amamos el romance. Y luego la química en pantalla. Esa chispa que salta cuando sus personajes interactúan. Esa mirada intensa que lo dice todo. Esa tensión superíndice 3N palpable que nos hace suspirar. ¿Creen que eso se puede fingir?
¿Que dos actores pueden crear esa magia simplemente actuando? Ay, mis amores, aquí es donde la cosa se pone buena. Porque hay actores que son verdaderos magos y pueden hacernos creer cualquier cosa, pero hay otros que simplemente no pueden ocultar lo que sienten. Kizu S. Su. Kizu S. Serkan y Uzge son simplemente dos profesionales muy talentosos que saben hacer su trabajo a la perfección superíndice 3N. Pueden ser maestros del disfraz, actores de primera que interpretan a la perfección el papel de solo amigos. ¿Quién sabe? Pero, ¿y si no? ¿Y si esa Kumika es real? ¿Y si hay algo profundo entre ellos que no quieren o no pueden revelar? ¿Qué misterios se esconden tras esas miradas cómplices? ¿Qué secretos se guardan en los camerinos? Ay, mis amores, esto es más emocionante que la final de una telenovela. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza, a menos que ellos mismos decidan contarlo. Y a veces ni siquiera así podemos estar seguros, porque los famosos son expertos en jugar al despiste. Pero mientras tanto podemos seguir especulando, analizando sus gestos, sus miradas, sus comentarios y buscando pistas que nos ayuden a descifrar el misterio de su relación superíndice 3N. Así que saquen sus lupas y prepárense para el análisis exhaustivo. ¿Y ustedes, Copyright opinan? ¿Creen que Serkan y Uzge son solo amigos o hay algo entre ellos? Du Copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y escuchar sus opiniones. Quiero saber qué piensan, mis chismosos favoritos. ¿Son Team solo amigos o Team aquí hay tomate? Recuerden que este vídeo es solo una especulación superíndice 3N basada en rumores y observaciones. No tenemos pruebas concretas de que Serkan y Uzge hayan tenido una relación superíndice 3N amorosa. No quiero que me demanden por difamación. Pero du superíndice 3N quedará a la diversión superíndice 3N si no pudiu copyright ramos chismear un poquito. Un poquito nada más, lo prometo. En resumen, hemos explorado la relación superíndice 3N entre Serkan y Uzge, dos talentosos actores turcos cuya Kumika en pantalla y cercano afuera de ella han generado rumores y especulaciones sobre un posible romance. Hemos analizado las pistas, los comentarios y las observaciones que han alimentado estas teorías, dejando abierta la pregunta de si su relación superíndice 3N es puramente profesional, o si hay algo profundo entre ellos. Hemos destapado la olla de los rumores y la hemos revuelto con entusiasmo. Pero, ¿qué más podemos saber? Profundicemos en el análisis de las pistas que hemos encontrado. ¿Recuerdan esas fotos comprometedoras? Bueno, comprometedoras entre comillas, porque en realidad eran fotos donde se les veía riendo juntos en un café o caminando por la calle. Pero claro, cuando eres famoso, hasta tomar un café se convierte en un acto sospechoso. Y es que los paparazzi tienen una habilidad especial para convertir cualquier encuentro casual en una cita romántica. Y los comentarios sutiles en las entrevistas. Hay esos comentarios. Esos pequeños guiños que nos hacen pensar que algo más se esconde tras las palabras. Por ejemplo, Uzge una vez dijo en una entrevista que Serkan era un gran apoyo, y que siempre estaba ahí para ella. ¿Un gran apoyo como amigo o como algo más? La pregunta del millón. Y Serkan por su parte comentó que Uzge era una persona muy especial, y que admiraba su talento y su profesionalismo. ¿Admiración profesional o admiración con un toque de amor? Ah, el misterio. Pero no nos quedemos solo en las pistas superficiales. Analicemos también sus lenguajes corporales. ¿Han notado cómo se miran? Esas miradas intensas, esas sonrisas cómplices. Parecen sacados de una escena de telenovela. Y cuando están cerca, ¿han notado cómo se inclinan el uno hacia el otro? ¿Cómo sus manos se rozan accidentalmente? Ay, mis amores, el lenguaje corporal lo dice todo. O al menos, eso es lo que nos gusta pensar a los que amamos el drama. Y claro, no podemos olvidar el papel de las redes sociales. Porque en el mundo de la farándula, las redes sociales son como un libro abierto donde los famosos revelan sus secretos. ¿Han notado si se dan me gusta en las fotos? ¿Si se comentan las publicaciones? ¿Si se etiquetan en historias? Esos pequeños detalles pueden ser la clave para descifrar el misterio. Pero cuidado, mis chismosos, porque las redes sociales también pueden ser engañosas. Los famosos son expertos en crear una imagen perfecta y en manipular la información para que parezca lo que ellos quieren que parezca.
Así que no se dejen llevar por las apariencias y analicen todo con ojo crítico. Y ahora volvamos a la pregunta inicial, ¿hay algo más entre Serkan y Uzge? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que su relación ha generado un gran interés y ha alimentado la imaginación de sus fans. Y eso en el mundo del entretenimiento es oro puro. Porque al final, lo que importa es que la gente hable de ti, ya sea para bien o para mal. El chisme es el motor de la farándula. Y es que las historias de amor que surgen detrás de las cámaras siempre han fascinado al público. Es como si nos dieran la oportunidad de asomarnos a la vida privada de nuestros ídolos y de descubrir sus secretos más íntimos. Y claro, cuando se trata de actores de telenovelas, la fascinación es aún mayor, porque nos encanta creer que los personajes que vemos en la pantalla son reales y que sus historias de amor son verdaderas. Así que, mis amores, sigan especulando, sigan analizando y sigan disfrutando de este chisme jugosísimo. Porque al final, lo importante es divertirse y dejarse llevar por la imaginación. Y quién sabe, quizás algún día Serkan y Uzge decidan contarnos la verdad. O quizás prefieran mantener el misterio para siempre. En cualquier caso, nosotros estaremos aquí para seguir chismeando. Y eso es todo por hoy, mis amores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright-ndolo. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan sobre la relación superíndice 3N entre Serkan y Uzge? ¿Creen que hay algo mu ese ayu de la amistad? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y teorías. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 contenidos. Recuerden que aquí siempre encontraru en los mejores chismes, análisis y curiosidades del mundo de las telenovelas turcas. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.